Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, varios temas hoy en el programa. Acá tengo el libro de Alexandra Cohen y, sin embargo, el amor. Alexandra Cohen es una conocida psicoanalista. Este es su segundo libro. El primero había salido el año pasado solamente por medios electrónicos y ahora se publica este libro, y sin embargo el amor, elogio de lo incierto, donde destruye varios lugares comunes que circulan y seguirán circulando. En fin, se plantea un montón de temas de una manera realmente original. Vamos a hablar hoy con Alexandra Cohen y vamos a hablar también con un gran dibujante argentino que siempre, cuando saca un nuevo libro o cualquier cosa que haga, lo invitamos porque realmente lo seguimos su obra. Estuvo mucho tiempo acá. La escenografía de este programa, teníamos murales de él. Ya algunos se imaginarán de quién estamos hablando. Ahora empezó unos proyectos digitales con la pandemia realmente interesantísimos. Ahí lo presentamos y charlamos con él. Miguel Rep nació en Buenos Aires en 1961. Dibujante y humorista gráfico, es autor de 38 libros y publica en el diario Página 12 desde su fundación. Recientemente estrenó Paraísos Perdidos entre líneas, su primer corto animado basado en el mundo de la literatura. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué es ese jardín que veo atrás tuyo? ¿Dónde estás? En mi casa. Yo tengo mi casa acá en esta planta baja y el estudio en el quinto piso. Así que voy y vengo siempre por la escalera. No hay ascensor en mi vida. Muy bien, haces ejercicio. Pero digo, ¿qué tenés? Un patio ahí con plantas. Parece un lugar lindísimo. Sí, es un jardincito, sí, bastante lindo. Te viene bien en este cuidado. momento, ¿no es cierto? Vino bien durante toda la pandemia. Seguro. Ahora que hay sol, mucho más, ¿no? Sí, realmente. Bueno, quiero que hablemos de este nuevo trabajo, Paraísos Perdidos. Me llegó el otro día, lo vi, me gustó mucho y bueno, siempre seguimos tu trabajo acá en el programa, Miguel. La última vez que viniste fue con el libro sobre Eva Perón, me parece, ¿cierto? Claro, el año pasado. Y ahora tomás estos personajes, bueno, esto fue por encargo, ¿no es cierto? Del Instituto Cervantes. Esto tiene una historia y toda esa historia está compactada en esta pandemia. Porque resulta que en marzo, antes de que entremos nosotros en cuarentena, yo estaba en contacto con un escritor mexicano que es el agregado cultural de la Embajada en México, en Madrid, que se llama Jorge Hernández, que escribe libros para el Jaguar, tiene blog en el diario El País, y me mandó unos cuentínimos para la cuarentena. Él ya estaba absolutamente aislado en su casa, porque viste que en Madrid la cuarentena fue previa, y aparte él como que onda paciente de riesgo, ¿no? No podía salir definitivamente de su casa, empezó a destilar un cuentínimo por día. Nomás me mandó uno, yo le dije, che, te acompaño en la cuarentena y te la dibujo. Yo sé que a él le gusta mi dibujo, habíamos tenido encuentros en Guadalajara, en Madrid, acá cuando vino para un encuentro de esos que organiza Mempo Giardinelli, estuvo en casa Jorge, entonces prendió enseguida, me mandó un cuento a la mañana, a la tarde yo ya se lo ilustré, y así seguimos durante 2 meses, 62 cuentínimos. En el medio de esos cuentínimos... ¿Y dónde salían los cuentínimos? ¿Dónde aparecían? ¿En las redes? Aparecía en las redes, sí, todas en las redes y en el diario El Milenio de México. Ajá. Y después empezaron a salir acá en Página 12. Así que creo que si uno lo busca está en Página 12. Terminaron siendo 62 cuentínimos y ahora es un libro en México. Se hizo el libro de México de realidad aumentada, es decir, que vos acercás el celular al dibujo mío y se nota este movimiento de las manos que viste en Paraísos Perdidos. Porque la peculiaridad de Paraísos Perdidos, si vos no viste cuentínimos antes, es esta cosa de cortometraje de casi 10 minutos
con mis manos enhebrando una historia, vendría a ser. Exactamente. Esa es la animación que tiene, una falsa animación. Bueno, después de Cuentínimos, o como en el medio de la hechura de Cuentínimos, el Instituto Cultural Francés, acá de Argentina, me pidió que haga 12 eventos culturales de correspondencia argentina y francesa, francesa y argentina. Entonces empecé eligiendo Goscinny en la Argentina, San Martín en Boulogne-sur-Mer, Saint-Exupéry en la Patagonia, Victoria Ocampo con Camus acá en San Isidro, y así hice 12 y después se renovaron a 24. Terminaron hace 3 semanas estas ventanas culturales. Viendo esto, el Instituto Cervantes de Dublín, cuyo director también es un español que conoce mi laburo, me pidió que fuera representante argentino en el Festival Isla, que es un festival que ellos hacen en Dublín todos los años y que es un festival literario, donde concurren autores españoles, latinoamericanos, irlandeses de ambas Irlandas. Entonces yo acepté y me dijo que el tema era Los Paraísos Perdidos, basado en la obra de Milton, ¿no? Ajá. Y me pidió una ponencia de hasta 15 minutos. ¿Una ponencia? Y me mandó un ejemplo. No, dibujo. Una ponencia, sí. Claro. No, me pidió una ponencia que hable. Entonces me mandó un ejemplo de un chileno que habló sobre Paraísos Perdidos, y yo dije, yo no puedo hablar 15 minutos, no tiene sentido. Digo, tengo unos dibujos, y me dijeron, haz lo que quieras. Y entonces yo hice lo que quise, que es Paraísos Perdidos, y elegí los Paraísos Perdidos de alguna gente de la literatura argentina, alguna gente de la literatura española, y Joyce, que es de la literatura... Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero te quiero comentar cómo te están convocando de afuera, porque todo esto que me estás diciendo es del exterior, ¿no? Te están convocando muchísimo. Bueno, porque es este fenómeno raro que tiene que ver con las redes, ¿no? ¿Viste? Lo que por ahí antes era una cuestión de las publicaciones, es decir, si tenías un agente o no tenías un agente, te convocaban para una publicación, y así elaborado para diarios o elaborado para revistas, o algún libro que apareciera. Ahora apareció este milagro que es filmar, subirlo a las redes, y esto vos ves incluso cuánto se multiplica porque ves el conteo, cosa que en las publicaciones no lo tenías. No te enterás. ¿Y lo filmás vos mismo? Sí. Todo acá, en este edificio. No salió de acá. No, es maravilloso las cosas que se pueden hacer, claro, hay que saber hacerlas, pero es así. Sí. Los Paraísos Perdidos, la idea de Milton, ¿no? Claro, vos tomás algunos personajes y decís que todos tenemos un paraíso perdido. Imaginás los paraísos perdidos del Quijote, de Cervantes también, de Borges, de Cortázar, de James Joyce también. Estamos hablando de Irlanda, esto fue para Irlanda. Contame porque vos hiciste el guión también, es todo creación tuya esto. Mientras hablamos vamos a ir viendo fragmentos para que se entienda, ¿no?, de qué estamos hablando. Y también es importante la música, ¿sabes? Porque es una música que encontré previamente a los dibujos. Entonces ese tono así obsesivo, ¿viste? Como loop, también me dio un color, un tono. Una música que encontré en música libre de derechos, que yo busqué durante todo el laburo de Cuentínimos y todo el laburo de las ventanas culturales para Francia. Estuve buscando música yo para todos los cortos y tenía que ser libre de derecho. Claro, claro. Porque si no te lo bloquean, Instagram te lo bloquea, te bloquea inmediatamente. Las redes, seguro, Facebook. Entonces también encontré estos sitios, pero es una búsqueda terrible, porque a veces vos querés poner algo muy, muy escuchado y no lo podés poner por los derechos. Claro. En cambio acá tenés que escuchar por primera vez y ver si da la velocidad. Bueno, es un lío sonoro que se me juntó. Es una cosa nueva que estás experimentando, como empezaste antes, me acuerdo, con los murales. De pronto te empezaron a cargar murales en las ferias del libro que tantas hemos compartido, en Frankfurt, en Guadalajara, el Salón del Libro de París.
Miguel ahí, mucha gente lo debe saber, dibujaba esos murales en vivo con el público ahí que iba, opinaba, sugería. Era muy lindo. Ahí empezó una cosa de los murales y ahora esto es también una nueva tarea, ¿no? Sí, y es una tarea infinita, ¿no? Porque Claro. realmente se puede hacer todo. Yo ya me di cuenta que al principio hacía cosas de 2 minutos, después 3 minutos, y pude hacer algo de 9 minutos y pico. Sí, Y yo te digo, yo ya no sé si no voy a hacer un largometraje de esta manera. Lo que pasa es que es mucho trabajo, es seguro. muchas horas, ¿viste? Porque cada dibujo que ahí se debe estar viendo, que cada dibujo que por ahí dura un minuto, son 2 horas de filmación Ajá. y después la cámara rápida. Y aparte, lo extraño de este laburo para mí es que no hay un boceto previo, sino que voy ahí al papel, al error o al acierto, y Eso es lo que tiene que sale. salir. Claro, Sí, sí, sí. claro. Sí, es muy excitante el laburo. Digamos que la parte más serena y cerebral es el guión. Eso sí, eso está muy medido, muy pensado. Yo ahí trato de no abundar en palabras, ser bastante hasta periodístico, te diré. Sobre todo en ventanas culturales y sobre todo, sí, en esa experiencia de ventanas culturales. Aquí pude ser un poquito más lírico, ¿viste? Y Porque, porque el porque el tema, festival, claro. sí, ¿viste? El festival medio que te lo pedía. Es un laburo lírico, es un laburo que no exige una especie de riesgo documental como si eran las ventanas culturales, Al ¿no? Ventanas contrario, te culturales, diría. yo tenía que decir, si elegía la aventura de Bonpland en la Argentina, yo tenía que saber Por el año en supuesto. que estuvo, en qué lugares estuvo, qué rostro tenía cuando estuvo. Digamos. Acá hay una cosa de ensoñación que tienen los paraísos perdidos, porque me imagino los paraísos perdidos de cada uno de nosotros. Digo nosotros porque también estoy yo como niño. Estás vos de chiquito, mezclado ahí en el medio de los paraísos perdidos. ¿Cómo imaginaste el paraíso perdido de Borges, por ejemplo, que es muy particular? Y como lo dibujé, lo imaginé como una biblioteca, pero una biblioteca uterina, porque él siempre estuvo muy pegado a la madre, ¿no? Sí, Y la madre era como un bastón muy fuerte para él en lo literario. Le aconsejaba, incluso le dio finales de cuentos. La madre fue muy importante, ¿no? Le dio lecturas, le leía cuando él ya estaba ciego. totalmente. Entonces, ese paraíso perdido para mí es esa mezcla gráfica de la biblioteca con lo uterino de la mamá, ¿no? Eso. Y el Y caso de después, Cortázar, por ejemplo, el caso de Cortázar que aparece en Buenos Aires invertida, dada vuelta, ¿no? claro, porque él cuando rememoró la Buenos Aires, en Rayuela y en otros cuentos, Rayuela es una novela, pero en los cuentos, él estaba en París, él Sí, ya estaba exiliado, sí. ¿no? Entonces, para mí está dada vuelta a Buenos Aires, porque él está en el otro hemisferio. Y aparte Sí, porque yo quería dibujar dado vuelta. está A mí me gusta clarísimo. dibujar cosas dado vuelta, no es que lo hice al derecho, lo hice dado vuelta para ver ese peso sobre Cortázar, ¿no? A Cortázar vos lo has dibujado muchísimo, inclusive acá en este programa tuvimos durante mucho tiempo un dibujo tuyo de Cortázar, también de Borges, pero hay otros Sí. personajes que por ahí no habías trabajado tanto. Bueno, el Quijote ni hablemos lo que lo has trabajado, tenés tu libro, pero Sí. James Joyce, por ejemplo, no sé si lo habías trabajado ¿Sí? tanto. No, ese lo tuve que estudiar previamente, Claro. estudiando las caritas Ah, y, sí, sobre todo eso, las caritas y sobre todo Dublín, que no conozco. Lo que se ve en la estampa de nebulosa, esa grisácea, ok, neblinosa de Dublín, es documentado, más o menos documentado con lo que tiene que ver la Dublín de la infancia de Joyce. Porque yo lo que quise expresar es eso, que el paraíso perdido, para mí, el paraíso perdido de Joyce es la infancia en Dublín, porque también él, toda su obra la hizo en París, era un claro, exiliado, claro. ¿no? Dublineses, Finnegan Wake Y el y el Ulises. Ulises, ¿no? Sí, Todo eso lo hizo claro, en el exterior. claro. Y cuando apareces vos, Miguel, de chiquito, Mira, eso tampoco me he dibujado mucho de chiquito yo, ah, pero sobre todo lo que quería, porque hay, 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 hay cierta elucubración que tiene que ver con la documentación, con haber estudiado las vidas de esa gente, pero en mi caso
y en algunos casos también caprichosamente, hay una cosa que tengo una ansia de dibujante. Digamos, yo quería dibujar mucha selva, entonces destiné a Cervantes a su Paraíso Perdido, que fue realmente que él quería venir a América y nunca lo dejaron venir, nunca le dieron el permiso de venir. Él le iba a tocar Cartagena de Indias, y nunca le tocó. Entonces yo lo que quise dibujar es esa vegetación tremenda. Claro. Y lo que me pasaba con el Quijote también, como siempre soñó estar en batalla, bueno, estaba loco y pensaba que estaba en batallas, es que yo quería dibujar una batalla, ¿viste? Partiendo de esas experiencias de Uccello y qué sé yo. Y en mi caso es que yo no tengo fotos del patio de mi infancia en un inquilinato en Boedo. Entonces quise dibujar así, desde el baño, ese en común que teníamos las familias, pasando por las habitaciones, por la parra, la higuera, el lugar donde digamos, la ropa tendida por las amas de casa. Eso realmente fue una recreación de mi paraíso perdido, que para mí es la infancia, mi infancia. Ahora, ¿vos recordás todo eso? ¿Hay recuerdos tuyos? Compacté ahí un par de cositas, por ejemplo, que jugaba Titanes en el ring, entonces jugaba que era la momia, hay una momia tirada, hay un niño que está allá, que está en el baño leyendo una revista de historietas, y está el chico en primer plano que está alimentando arañas, que era uno de mis deportes favoritos, ¿no? Alimentar arañas. ¿Con qué? ¿Qué les dabas? ¿Qué les dabas a las arañas? Y las hormigas. Agarraba hormigas coloradas, y para mí era todo un misterio, ¿no? Como era todo ese... A veces liberaba a las hormigas, no porque fuera un buen niño, sino para destruir a la araña, porque veía que la araña era mala, qué sé yo. Según el momento. No, bueno, los niños somos malvados. Decime, Miguel, ¿y este trabajo ahora circula por la web? ¿Y cuál es la idea? Bueno, eso se hizo para un festival, ¿no? Este festival que decíamos, irlandés. Sí. Pero, ¿cuál sería la idea si haces un largo? ¿Qué estás pensando con todo esto? No, dejemos el paréntesis lo del largo. Ahora lo que tengo que hacer con José Manuel Lucía Mejías, que es un catedrático de Alcalá, que fue el que me invitó a Alcalá para hacer el mural, el que editó mi libro en España, el de Quijote. Él es como un padrino del Festival Cervantino en Azul. Entonces arregló con la Embajada de España que hiciéramos 3 momentos cervantinos, de la vida de Cervantes, no de Quijote. Entonces él me va a mandar el guión, yo lo voy a animar así de esta manera, y esto lo vamos a hacer en noviembre. También he hecho cosas con actores y actrices, ¿sabes? Hice con Mauricio Dayub un cuento, él está contando cuentos, Mauricio, de su infancia, algo nostálgico, y a mí me tocó cuando aprendió a natación en su club. Entonces yo le hice una animación, eso Mauricio ya lo subió. Hice algo con Mercedes Morán, también que hizo algo una narración feminista de la teoría King Kong, y ella lo leyó, y ahora también me debo un cuento, el cuento preferido de Graciela Borges. Graciela Borges me grabó su cuento preferido, que es el pez banana de Salinger. Ya lo tengo grabado y ahora lo tengo que animar. Qué lindo eso, qué lindo. Y eso después lo subimos, ¿viste? Estas son experiencias con actores y actrices, que está bueno porque a mí me da también una gimnasia con guiones que no son míos. Y aparte por la voz de ellos, ¿no? La voz de ellos que le da un tono ya de por sí. Y todo, la verdad que está todo en veremos, Cristina, porque si hay algo que quiero hacer, tengo una tentación, si hoy me decís qué largo querés hacer, es Hamlet. Quiero hacer Hamlet, mi adaptación de Hamlet. Ahora nos quedamos esperando eso, Miguel, ¿qué te puedo decir? Bueno, hay que ver si me da. Bueno, si uno no se pone desafíos, ¿de qué estamos hablando? Me tengo que ir al corte, pero no puedo, quiero decirte y recordar a ese querido amigo común que es Quino. Hiciste un dibujo precioso cuando murió Quino, que Quino llega al cielo. Y bueno, quiero irme al corte y recordar, decir lo que quieras de Quino. Bueno,
Kino, hace rato que se nos está yendo, los Sí. que somos amigos, hace rato que Sí. fue como un lento degradé, ¿no? Una pena, pero igualmente llegó el fin y llegó el fin. Y lo que uno tiene que hacer, yo ya tengo mi propio Quinito, ¿viste? Y va a vivir siempre en mí, y siempre lo voy a sacar, siempre lo voy a sacar, lo voy a tener conmigo y ya con eso chapó. Yo no hubiera sido lo que soy si no hubiera sido por Kino, es mi segundo padre. Gracias, Miguel. Me alegro mucho de verte, aunque sea a la distancia. Besos grandes. Y Beso ahora nos grande. quedamos esperando todo lo que has prometido hoy acá, ¿eh? Ahora lo queremos. Lo único que prometo es que va a haber vacuna. Bueno, gracias. Es un adelanto. Es un adelanto. Gracias por la primicia. Nos Beso. vamos al corte, señores. Enseguida volvemos.